Claro, bueno, a ver, lo importante en realidad, en el caso de, en el caso de ¿cómo se llama? Yo como dramaturgo, digamos, mi trabajo continúa, de alguna forma, ¿no? O sea, yo puedo aún concentrarme en mi trabajo, aún puedo hacer mi trabajo, porque yo soy escritor, entonces puedo escribir de computador. Un favorcito, ¿pueden poner en silencio ustedes? Porque es difícil, Oh, escucho muchas sí, cosas también. de acuerdo. Sí, porfa. A ver, un segundo. Sí, estoy en entrevista. Ah, no me decía que tenías Sí, tengo una entrevista. Espérate, sí, sí. Ya. Listo. Entonces, cuando hay una pregunta, le quitan el... ¿No? Entonces, lo que hemos, digamos, yo como dramaturgo, como escritor, como guionista, obviamente puedo seguir escribiendo. Ese no es un problema, porque finalmente mi labor sigue siendo una labor de escritor. Por otro lado, eh, no es que tenga mucho trabajo, porque obviamente los productores no están contratando en este momento. Entonces, no es que exista un trabajo. Yo tenía 3 temporadas de teatro, las 3 se han visto canceladas o movidas el próximo año, ¿no? Y lo que estoy haciendo en este momento es seguir escribiendo proyectos personales por un lado. Por otro, estoy viendo, he hecho una obra de teatro que se hizo a través de Zoom, y lo que están haciendo mis colegas justamente es eso, ¿no? Buscando la forma de llevar el hecho en vivo digamos, a la pantalla de la computadora. ¿A qué me refiero con esto? Yo tuve una obra de teatro donde se hacían funciones y los actores actuaban en ese momento. No estaban grabando también, pero estaban actuando en ese momento y hacían una función el jueves, otra el viernes, otra el sábado. Y hacían la obra cada vez. No es que te ponían la grabación de la obra que hicieron el día anterior. Por lo tanto, había esa cosa en vivo. Les cuento como anécdota, por ejemplo, en una función de una obra mía que ocurría a la medianoche, la obra se llama Casi las 12, una vecina se molestó con los actores que estaban gritando tanto y empezó ella a dar gritos también. Entonces se integró dentro de la obra la voz de una vecina, ¿cómo se llama? Y tuvieron los actores que lidiar con eso, tuvieron que seguir la obra mientras que alguien estaba hablando a un costado, y eso es vivo, eso es teatro, eso es, no está, no Ahora el teatro se está modernizando y llevándose a las plataformas de Zoom, es lo que está ocurriendo ahora, porque he visto otra obra de teatro, no sé si usted participó en la de Las Amigas, como amigas, escrita por María José Osorio. Sí, no la vi, No, o sea, no esa participé. también sé que están hablando de teatro a través de Zoom. Hay dos opciones, ¿ok? Una de ellas es a saber de Zoom, los actores están como estamos nosotros, digamos, en una pantalla y son cuadraditos. Otra opción, y es una idea muy interesante que trabajó una directora que se llama Samoa Álvarez. Lo que hizo Samoa fue, los actores son roommates, viven juntos. Entonces ponían la cámara y actuaban frente a la cámara, pero estaban juntos, al mismo tiempo, en el mismo espacio. ¿Cómo lo hacían sin romper el estado de emergencia? Es gente que está pasando el estado de emergencia junta. Son actores que resulta que viven juntos. Entonces ella ha creado montajes en base a elencos de actores que viven juntos y con eso está haciendo teatro, que es otra forma de hacerlo. Incluso ponía 2 cámaras, 2 celulares en realidad, y hacía, y podías ver 2 espacios al mismo tiempo. Entonces, es una forma original de hacerlo. Entonces, en términos del teatro, obviamente no es teatro. Los puristas te van a decir que no es teatro porque no lo es. Seamos honestos. Pero sigue siendo un acto en vivo. No es una grabación de una obra. No estás escuchando las risas del público que estuvo aquella vez cuando se grabó, sino te estás riendo con lo que está pasando en ese momento también tú. Y en el tercer caso tengo entendido que ahora han hecho una obra, me parece, en la plaza, no la he visto todavía, creo que estrenaron ayer, donde el público es parte son vecinos en un edificio y creo que el público, le hacen preguntas al público y el público es parte de la obra, de alguna forma, ¿no? Entonces, esa es una tercera forma, no la conozco, nunca la he visto, pero ¿por qué no?
Claro. Bueno, en realidad todo se va, o sea, en realidad todo se va a filtrar. Yo, como escritor, tiendo a tener procesos más largos. O sea, yo cuando empezó esta pandemia, estaba escribiendo un guión de una película que la empecé en noviembre del año pasado. Obviamente no se ha modificado, ya era una película distinta. Yo también, aparte de ser guionista y escritor, he escrito una novela hace poquito, la he terminado hace pocos días. Entonces, mi novela tampoco se ha visto afectada por momentitos. Por otro lado, la forma en la que yo lo veo, la forma que algunos artistas reaccionan instantáneamente y crean instantáneamente. Algunos artistas intentan observar para entender las cosas y luego, después de un tiempo, recién escriben al respecto. Yo soy de esos. Yo escribo 5 años después, 10 años después. Entonces, justamente, si ven mi Facebook, les invito a que lo visiten. He hecho un llamado a los artistas a no necesariamente a escribir sobre lo que está pasando, pero sí a estar atentos. Hay que estar atentos no solamente a la pandemia, no solamente a la pandemia. Están ocurriendo 3 eventos, 3 cosas que han ocurrido en nuestra historia reciente, están ocurriendo al mismo tiempo. La primera es, estamos en una pandemia, estamos en el año 1918, como ocurrió en el 18, estamos en medio de una pandemia mundial, como lo que se llamó la fiebre española. En segundo caso, en el año 1929 fue la Gran Depresión, que fue una recesión tan grande económica del mundo entero que toda la economía del mundo colapsó. Y estamos en un semi-colapso económico. En otras palabras, esta pandemia ha causado el comienzo de una recesión como no hemos visto desde hace décadas en el mundo, no en el Perú, en el mundo, ojo. Y tercer caso, estamos viviendo a través de lo que ha ocurrido con los ataques directamente raciales de los policías en Estados Unidos, matando a una persona de la forma en la que lo hicieron. Está ocurriendo el año 1968, que fue cuando fue la revolución que cambió el sistema, que luchó contra un sistema establecido. En este caso viene a ser el sistema del racismo. Y no solamente en Estados Unidos. Hay un levantamiento que tiene que ver con quitar las barreras que están, digamos, que están impulsando. Todo esto ocurre mientras que en el Perú seguimos teniendo el Congreso que tenemos, seguimos teniendo todos los problemas relacionados con nuestra propia, digamos, coyuntura. Ya, si un artista no está atento, está mal de la cabeza. Y no estoy diciendo que esté escribiendo al respecto. Tiene que estar atento, tienes que leer las noticias, tienes que enterarte, tienes que escuchar, tienes que mirar, porque están pasando muchas cosas y están pasando al mismo tiempo. Entonces, ese es el tipo de arte que creo yo que creo que es el arte que va a alimentar la producción de los artistas de acá a los siguientes años. Creo que este tipo de crisis que se están viviendo en estos momentos ayuda a innovar, a tener nuevas ideas sobre cómo realizar el cine, el teatro, a crear nuevas películas, nuevas formas de cine. ¿Cómo lo ves? O sea, digamos, de alguna forma, si te pones a pensar, ¿no? Si tú ves el teatro alemán, por así decirlo, le debe muchísimo a la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque fue un evento que cambió el mundo. El final de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la occidentalización de Alemania, ya, eso fue, de pronto el mundo entero cambió para una población, en el caso de Alemania y casi todo el este, digamos, cuando la Unión Soviética se convierte en Rusia y se separa en 800 paisitos, ¿no? Entonces, eso causó un cambio no solamente político y histórico y económico, sino artístico. Lo mismo nos está pasando ahorita. ¿Han visto obras sobre inmigración? Deberían haber, ya deberían empezarse a producir. Hemos tenido una inmigración de 1 millón de personas, de compañeros que han venido de un país donde necesitaban salir y hemos, por suerte, algunos de nosotros hemos podido abrir nuestras puertas, abrir nuestros corazones, recibir a la gente que venía con una necesidad terrible, que los peruanos tuvimos hace 20 años cuando nos fuimos a otros países del mundo. Ya,
pronto les puedo asegurar que van a empezar a salir obras de teatro sobre la inmigración. ¿Por qué? Porque hay personas que están viniendo, que están llegando a tu país y hay personas que están entrando a un nuevo mundo y dejando todo atrás. Y eso nos da para un arte muy fuerte. Entonces, todo lo que les menciono, todo lo que les digo, es que el artista, lo que tiene que hacer el artista es encontrar cómo se ligan todas estas cosas. Encontrar no solamente lo que está pasando, sino por qué está pasando y para qué está pasando. Esas dos preguntas que son súper importantes. No solamente por qué, sino para qué va a causar en el país. Entonces, por ejemplo, sí, por ejemplo, me he dado cuenta que en estos tiempos últimamente están saliendo otra vez las películas de pandemias que se grabaron hace mucho tiempo y que tuvieron que ver con otras supuestas pandemias que no causaron tanto furor en el mundo como esta y las personas le están relacionando mucho con lo que estamos viviendo ahora. claro, ¿Cómo por lo- supuesto. Finalmente, la gente está mirando la más vista en Netflix, creo que es una que se llama la pandemia o la flu, una cosa así, ¿no? Virus. Que yo la vi hace poco. Sí. Es virus. Entonces, lo que está ocurriendo es que obviamente la gente está yéndose hacia el arte para ver en realidad también hasta qué tan terrible puede ser, ¿no? Porque no es por nada, pero los artistas nos pasamos la vida imaginándonos la peor de las situaciones, ¿no? Entonces, obviamente hay autores que han escrito novelas, o sea, Stephen King, un autor de una novela que se llama The Stand, tuvo que decir, señores, esto no es The Stand. En The Stand se moría el 99% de la población del mundo. Y él decía, señores, esto no es esa novela, por si acaso, ¿no? Pero sí, aparte que no solamente el consumidor, también el creador, estamos, digamos, espero que no todas las obras de teatro se llamen El Encierro el próximo año, ¿no? Espero que haya otras variantes, ¿no? Pero de alguna forma creo que va a estar metido dentro de nuestro, o sea, así nomás uno no se pasa meses encerrado, ¿no? Bueno, la más importante probablemente es el distanciamiento social, ¿no? Que es difícil. O sea, en Alemania están sacando butacas. No sé si han visto esa foto famosa. Un teatro enorme de 500 personas han dejado 150 butacas y han literalmente sacado las butacas, lo cual es más o menos imposible dentro de nuestra realidad, porque en Estados Unidos, en Inglaterra, la gente paga $100 por entrada, acá pagan 30 soles. Entonces, si entran 20 butacas, no, ¿para qué haces la obra, no? Entonces, eso va a ser complicado. Vamos a tener que acostumbrarnos a que la gente use mascarilla dentro del teatro, a limpiar el teatro, y creo, y esto es lo más importante, que tenemos que educar a nuestro público y a nuestra gente en general a pensar en el tercero. Si estás un poco mal, no salgas, por más que tengas entradas compradas. Si te sientes que tienes algo, mejor quédate en casa. O sea, yo soy de los que se molesta cuando la gente tose en el teatro sin pandemia. O sea, me molesta que digo, oye, ok, que tosas una vez entiendo, pero que tengas un ataque de tos porque estás resfriado y fuiste al teatro, es una falta de respeto. Y creo que lo que tenemos que justamente aprender como público no es solamente responsabilidad de los teatros, es también responsabilidad de los públicos, es a aprender al respeto al tercero, ¿no? Entonces, ¿qué medidas? Va a ser difícil y lo entiendo. O sea, la gente se queja por cómo es posible que vuelva el fútbol y no vuelva el teatro. El fútbol está volviendo con estadios vacíos. Está volviendo le hacen la prueba rápida a los 22 jugadores antes de que entren a jugar y luego juegan y luego se van a su casa. Entonces, ojo, eh, sin ser hay un tema populista, y cómo es posible que el fútbol y el teatro, que esta es guerra, todo lo que quieran, pero finalmente el teatro requiere de un público. No sé si vieron esa maravilla que están pensando en Francia, ¿no? Que es traer como carros que todos den la vuelta alrededor de un círculo, como un círculo de carros, y luego todos los carros prenden sus luces y al centro están los actores. Entonces, esa es una opción. Tengo entendido que Tondero va a hacer un
autocine en el Jockey Plaza. Ah, te vas con tu carro, eso es, bueno, yo nunca fui al autocine porque tan viejo no soy, pero muy cerquita cuando yo era chico, habían autocines, ¿no? Te escucho que te ríes. Sí, claro, y no es mala idea, finalmente es una forma bonita de ver una película, de sentirte acompañado, de comer tu canchita y de no estar metido en casa, porque ya hay un momento en que aburre estar metido en casa. Entonces, como teatro, sí hay formas. Puede ser, por ejemplo, que crees obras de teatro donde, no sé, así pensándolo, ¿no? Donde el público esté efectivamente separado, ¿no? Y de repente parte del público está parte del público está en el teatro, otra parte del público en la mezanine y están manteniendo distanciamiento, pero una parte del público está afuera en la recepción del teatro. Y la obra ocurre en diferentes lugares. Entonces tú vas escuchando una parte de la obra en un lado y la otra en el otro. O sea, hay formas, porque finalmente, lamentablemente, o sea, los que hacemos teatro, no es lo mismo verlo grabado y no es lo mismo hacerlo sin público. Un actor en el ensayo, yo les digo por experiencia, yo he estado en ensayos donde los actores hacían cosas maravillosas, pero cuando entra el público, ahí la cosa cambia. Entonces, no tengo la solución. Bueno, la solución es que haya una vacuna o que nos volvamos, digamos, ya más inmunes al asunto, ¿no? Pero una solución que yo te pueda decir, mañana quiero hacer mi obra de teatro, difícil. Y eso, como les digo, yo he tenido que cancelar 3 temporadas este año, ¿no? Con tristeza. Una obra, una obra nueva que tenía escribiendo desde el año 2016, ¿no? Y nada, se estrenará en el 2021. Esto está afectando tanto para los que aman el teatro como para los que realizan teatro, porque se extraña los aplausos del público, el actuar en vivo sin tener correcciones como en una película. Como en caso en las películas, por ejemplo, se ha visto afectada en la postergación de muchas películas que estaban a punto de iniciar. Mi hermano tenía estaba haciendo una película y se ha quedado a comienzos del rodaje. Ojo, acá sí hay un cambio. Si tienes una película donde tienes, digamos, locaciones más o menos cerradas, o sea, ahí sí estamos pensando los cineastas, ¿no? En decir, ¿cómo hago para hacer una película si mi locación puede ser solamente no mucha calle para que no estén en la calle, solamente 4 o 5 actores para que puedan medio que vivir juntos, porque prácticamente si se mudan un mes, ya están en cuarentena, ¿no? Entonces, sí existe la posibilidad de que el cine, de que salgan más películas en interiores con pocos elencos. Simplemente ¿por qué? Porque es más seguro para todos. Y si todos se mudan juntos durante un tiempito, desde técnicos hasta maquilladores, peinadores, director, actores, producción, todo el mundo decide que va a pasarse 3 semanas juntos grabando, que es lo que están haciendo en España, tengo entendido. No es mala idea. No es mala idea porque no necesitan de público. El actor de cine actúa frente a la cámara, no frente al público, ¿no? Ujú. Me parece. Sí. Es interesante porque no estoy seguro. Hace poco, miren, tuve esa discusión, ¿no? Alguien decía que de ahora en adelante todo sería la pandemia. Toda la expresión artística sería la pandemia. Y yo dije, pero ¿por qué no entonces no tenemos la gran película del 1918? ¿Me entiendes? O sea, es como que eh, ¿por qué no todas las películas son sobre la pandemia de 1918? Les digo mi idea, les digo mi concepto. Es un momento difícil y de cambio, pero el teatro tiene 2000 años.
El teatro ha pasado por pandemias, guerras, muertes, desolación, ataques de la iglesia, la Edad Media, este, eh, la depresión. El teatro ha pasado en el Perú. Yo he visto obras de teatro que se hacían con velas porque no había luz, porque se volaban las torres y se iba la luz y ponían velas y seguían haciendo función. En otras palabras, el arte, el teatro y en este caso también el cine va a tener un momento en el cual se va a dedicar a esto y luego va a seguir y seguir con otros temas. Enamorarte en una pandemia es lo mismo que enamorarte fuera de una pandemia. Sentir celos, sentir amor, sentir, no sé, el amor por los hijos o la pelea con la madre sigue siendo independientemente de la situación en la cual te encuentras. Y generalmente, como digo, va a haber va a haber un arte que tenga que ver con esto y al mismo tiempo en unos años será también parte de nuestra historia, pero no la única parte de nuestra historia. Si no, todo sería la pandemia del 18. Pero ya en el 28 ya no se estaba hablando de la pandemia del 18, estaban hablando del comienzo de la depresión. Y ya en el 68 ya no estaban hablando ni de la depresión ni de la pandemia, sino de el cambio de derechos humanos y de derechos civiles y la emancipación de grupos que habían sido maniatados por la mayoría. Entonces, el arte tiene 2000 años, el arte teatral tiene 2000 años. Es parte de nuestra historia, es una pandemia, pero no es la única parte de nuestra historia. No sé si Vanessa tiene alguna otra pregunta. Sí. Sí, yo, por suerte, en el caso del teatro, una obra se estaba ensayando, estaba ya en ensayos, estrenábamos en junio, les diría hoy día para que vayan a ver la función, una obrita que se llama Gay Play, es una comedia de una drag queen y su mejor amigo, ya estaba en ensayos, era bien graciosa porque es una drag queen cuyo mejor amigo viene a decirle que le gustan las mujeres y no entiende cómo es posible que eso ocurra, ¿no? Es como el mundo al revés, ¿no? Entonces, estábamos en el Teatro Julieta en junio y estaremos en el Teatro Julieta en junio del 2021. Luego de eso, ya estaría yo en ensayos de Hijos de la República, una obra de teatro política sobre digamos, la reacción al Fujimorato y a los gobiernos que han seguido después de eso. Iba a ser dirigida por Alberto Isola en el Teatro de Lucía. Estrenábamos, me parece, en agosto del 2020 y estrenaremos en agosto del 2021. Y tenía también un montaje de una obra antigua que se llama Hoy prometo no mentir, que no me acuerdo la fecha de estreno, pero era pronto, ya estaban ensayando también y detuvieron. Entonces, pérdidas de dinero yo no invertí ni nada de eso. Algunos, o sea, estaban en ensayos, o sea, que un poco que dijeron, bueno chicos, ya lo ensayemos, ¿no? Pero yo lo que digo es, estrenaremos el próximo año, y si no es y seguiremos. O sea, el elenco entero dijo, yo estoy separando mis fechas desde ahora. Los mismos ensayos, solo que el próximo año, ¿no? Entonces, hubo una sensación de, claro, también tengo amigos actores que están teniendo que hacer otros trabajos porque, ¿no?, viven de la actuación, y es no de la actuación televisiva, y no están en realities, sino efectivamente de la actuación teatral, ¿no? Ha habido, digamos, están buscando formas todos de mantenerse y de campear el temporal, porque esto es un temporal, es como meterte, cuando está lloviendo muy fuerte, meterte por un tiempo para que pase la lluvia, pero luego sales. No te quedas adentro para siempre, ¿no? Entonces, sí ha habido un poco de tristeza, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido seguir escribiendo, como digo, estoy escribiendo una novela. Les muestro.
Este, esto es hasta ahora, no pongo el título, pero esto es hasta ahora, es una 220 páginas, y ya terminé el primer borrador, entonces voy a trabajar en las próximas semanas en revisar la novela, porque decidí que iba a hacer algo que no tuviera nada que ver con justamente algo, no, es algo que puedes leer. No tienes, o sea, la gente está leyendo novelas porque no tienes que ir al teatro para leer la novela, ¿no? Entonces, yo soy escritor y el escritor escribe. Para concluir algo, ajá, ya, tú. Sí, mira, como digo, el consejo para el público, el más importante es justamente pensar en el tercero. O sea, si nos decimos personas que aman el teatro y que aman digamos, lo que significa para nosotros el teatro, también significa que tenemos una conciencia social importante. Y parte de la conciencia social es tener conciencia de nuestra sociedad. Entonces, yo soy de las personas que abrazan y dan besos y soy muy, soy así. Me he tenido, obviamente nos tendremos que contener por un tiempo, pero no significa que nunca más nos vamos a abrazar. En términos de los actores y de los teatros, ¿saben qué les digo? Antes de que tuvieran que obligar a las discotecas a cerrar, porque tuvieron que obligarlas, y a los bares, los teatros ya habían cerrado, sin que se lo pidieran. Antes de que tuvieran que usar una ley para que ocurra, los teatros habían dicho no podemos responsabilizarnos de esa forma ni por nuestro público ni por nuestro elenco. Entonces, eso a mí me dio mucha esperanza. Teatros que dependían de esto dijeron, teatros que habían hecho, tengo un amigo que hizo una función, estrenó el viernes y el sábado dijo, estamos cerrando. Y el domingo el presidente hizo el anuncio de etcétera, ¿no? Entonces, eso me da esperanza. Yo creo que, como digo, tendremos, ¿qué les digo? Viajemos dentro del país, consumamos lo peruano, compremos lo peruano, veamos teatro peruano y cine peruano, porque lo mismo están haciendo en otros países. Lo mismo están diciendo, apoyemos lo nuestro, ¿no? Y hay que apoyar lo nuestro no por nacionalismo, simplemente porque qué golpeados estamos. Ayudemos al vecino, no ayudemos al vecino que vive no sé, en Hollywood, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo, por habernos acompañado hoy. Ha sido un gusto contar con tu presencia. De nada, un gusto. Y de nada, yo un gusto conversar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por la entrevista. Gracias, Gonzalo. Nos vemos. Chao. Chao.